Director técnico Samuel Oliva. Por su parte. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados fanáticos y seguidores de Real Estelí TV. Bienvenidos. Bienvenidas a una transmisión más de nuestro canal en YouTube. La cita de esta noche es acá en la ciudad de Diriamba, en donde el equipo del Real Estelí enfrenta a los caciques del Diriangén en la categoría juvenil, en lo que significa el partido de ida de la gran final del torneo Apertura 2021 de Liga Primera. En nombre de la directiva del Real Estelí, la dirección de comunicación y Gabriel Valerio, que les estará acompañando en el relato y análisis de esta gran final, le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en donde el Real Estelí busca conseguir una victoria importante aquí jugando en la ciudad de Diriamba y sellar en casa un título más, el quinto de manera consecutiva. Bueno, hay muchos pormenores, hay 90 minutos en el partido de ida, 90 el partido de vuelta para un total de 180, en donde se va a vivir en pleno el fútbol, un clásico nacional de las categorías juveniles, aunque hay que ser enfático que en los últimos 4 torneos cortos ha sido Real Estelí que ha llegado a las instancias finales y ha conseguido el título, mientras que los caciques del Diriangén aún no ha estado en esos últimos 3 años, que significan 4 torneos cortos en una final, pero lo hace en esta ocasión y llega con el ímpetu, ¿no?, de conseguir el título. Hoy el equipo del Real Estelí, que viene de tener una etapa regular fenomenal, una etapa regular espectacular, en donde solo tuvo un revés y un empate en 18 jornadas, y precisamente uno de esos juegos que empató fue contra el conjunto de los caciques del Diriangén. Repasamos cómo terminó la temporada regular para estos dos equipos. Real Estelí terminó de líder con 49 puntos, 51 goles anotados, 12 permitidos. El equipo de los caciques del Diriangén quedó en segundo lugar con 39 puntos, 34 goles anotados, 16 permitidos, lo que significó que estos dos avanzaron de manera directa a la instancia de semifinales. Más abajo en la tabla apareció Juventus, Managua, Ferretti y Ocotal. Diriangén tuvo al líder goleador de este torneo en el caso de Josué Arias, marcó un total de 11 goles. Y Yeser Herrera del conjunto de la ART Jalapa también marcó 11 goles y se dividieron ahí en la distinción del líder goleador. ¿Qué pasó en el repechaje? Bueno, avanzaron los equipos que se enfrentaron en el repechaje. Posteriormente las semifinales quedaron Real Estelí versus Walter Ferretti, el conjunto del Diriangén versus Juventus. Y el equipo del Real Estelí terminó venciendo en el partido de ida 2-1 al Club Deportivo Walter Ferretti con anotación de Keylon Patis y Wilman Talavera, mientras que el conjunto del Diriangén ganó 2-1. Ahí vemos imágenes de tempranas horas acá en el estadio de Diriamba, parte de la charla del equipo de los caciques del Diriangén. Entonces el conjunto diriambino venció 2-1 en el partido de ida de la semifinal a Juventus, marcó Ángelo Velázquez y Arias. Y en el partido de vuelta, la semifinal vuelta, el conjunto Real Estelí fue contundente jugando en casa, goleó 3-0 al Ferretti, con anotaciones de William Palacio, Edgar Castillo y Ogna Rodríguez, mientras que el conjunto del Diriangén también goleó al Juventus 6-1 en este escenario, con gol de Parrales, Muraco Molina, Steven Zavallos, Muraco también que marcó doblete, Carlos Muñoz y Josué Cruz. Así el camino de ambos equipos para llegar a esta instancia de la gran final, cuando ahí vemos en horas tempranas parte del calentamiento del equipo local. Hay que referir también y recordemos, estimados fanáticos, que Diriangén y Real Estelí también se están viendo las caras en la categoría mayor de la gran final de este torneo Apertura de Liga Primera. El fin de semana jugó Cacique del Diriangén versus el conjunto del Real Estelí, y hoy lo hace Real Estelí versus Cacique del Diriangén, pero en la categoría juvenil, en donde desde un inicio saltó como favorito el conjunto del Real Estelí, pero ya hablamos un poco, ¿no?, de lo que ha hecho el conjunto del Diriangén a lo largo de este torneo, y no es un rival fácil, por algo está en la instancia finales. Ahí vemos a los jugadores del equipo diriambino, era Jarquín precisamente el que enfocaba nuestra productora.
Ahí vemos parte de los balones de calentamiento y hace momentos también observamos el balón oficial. Jan Iglesias, el guardameta del equipo de los Caciques del Diranger, que por muchos años vistió la camisa del Real Estelí en la categoría juvenil y era el arquero titular. Después llegó César Salandía y ambos pues estuvieron ahí divididos, ¿no?, en la titularidad. Después César Salandía se apartó un poco del equipo, se enfocó en los estudios, pero ya regresó al fútbol. Y aquí está el conjunto del Real Estelí en tempranas horas con el calentamiento que hoy sale con César Salandía en la portería, Cristian Herrera, Fredman Klinsmann, también Luis Figueroa y Ever Martínez, que estarán en los dotes en la zona defensiva. Ariel Palacio, Asmin Salina como jugadores en el medio campo y más en la zona delantera este señor Keylon Batis, o este joven Keylon Batis, acompañado de Edgar Castillo, el mismo William Palacios también por un costado. Así más o menos estará el equipo del Tren del Norte en este partido, que tiene a Edgar Castillo como el principal hombre, marcando goles, Ona Rodríguez y también en el caso de William Palacios. William Palacios ahí en pantalla marcó un total de 8 goles en lo que va de este torneo, incluyendo temporada regular, instancia de semifinales. Y está Asmin Salinas también en pantalla, que se ha convertido en un jugador referente en las labores de contención. Ahí el Palacios, que ya con mucha trayectoria y mucho recorrido. César Salandía, una de las grandes promesas del balompié nicaragüense bajo el arco, selección nacional de la categoría 20 y titular indiscutible del equipo de Real Estelí en la categoría juvenil. Esta es la gran final del torneo Apertura de Liga Primera 2020 en el Estadio Cacique. El partido de vuelta será el próximo miércoles. Y de paso les recordamos que el día sábado será el partido de vuelta de la categoría mayor. A partir de las 7 de la noche en el Estadio Independencia la invitación está abierta. Estimado fanático, para que vaya a apoyar al equipo del Real Estelí, que busca un título más. Y estamos escuchando ahora las notas sagradas del himno de Nicaragua. Escuchábamos el himno de Nicaragua, observamos en el costado derecho al equipo de los Caciques del Diranger, en el costado izquierdo al equipo del Real Estelí. La cuarteta arbitral que impartirá justicia esta noche acá en Diriambe, en un clima agradable, en un clima interesante para el fútbol, porque está haciendo un poco de frío, ¿no? Un poquito del viento en esta zona que es característica del país. Saludos a los que desde ya se reportan a nuestra transmisión y están pendientes del desafío de la categoría juvenil, partido de ida. Saludos para Manclis Castillo, que nos deja su comentario. Lester Castro, bendiciones, nos escribe: caballero, gracias por la transmisión. Saludos a los hermanos Castro. Jonathan Darling también nos deja su comentario en nuestra transmisión en vivo directo. Compartan la transmisión, estimados fanáticos, y además les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí están los capitanes del desafío, todo el protocolo de inicio. Y aparece Asmin Salina como capitán del conjunto del Real Estelí, y David Sánchez del equipo de los Caciques del Diranger es el capitán. La fotografía oficial y todo está listo para que dé inicio este partido. El conjunto de casa, los Caciques del Diranger, salen de la siguiente manera: con Jan Iglesias en la portería con el número 39, Jeremías Hurtado con el número 33, Steven Zavallos con el número 36, Jeffrey Parrales con el número 37, Ángelo Velázquez con el número 43,
Dylan Pineda con el número 44, Josué Calderón con el número 46, David Sánchez, el capitán, con el número 47, Carlos Muñoz con el número 52, Christopher Jarquín por el número 53 y Muraco Molina con el número 55, el director técnico Ricardo Arévalo. El equipo del Real Estelí, campeón de los últimos 4 torneos cortos, sale con César Salandía con el número 31 en la portería, Cristian Herrera con el número 32, Fred Marcricla con el número 35, William Palacios con el número 36, Brian Tenorio con el número 38, Osmin Salinas con el número 40, Keylon Batis con el número 41, Ayer Palacio con el número 47, Ever Martínez con el número 49, Luis Figueroa con el número 50 y Edgar Castillo con el número 60, el director técnico Samuel Olivas. Así ambos 11 inicial, tanto el Dirian Gen, que juega con su uniforme tradicional, negro con blanco, blanco y negro, a raya el conjunto del Real Estelí con su uniforme rojo con blanco. Todo listo para que arranque el desafío y nuevamente, en nombre de la directiva del Real Estelí, la dirección de comunicación y Gabriel Valerio, que estará en el relato y comentario de este desafío de la gran final del torneo Apertura, le damos la más cordial bienvenida. Todo listo para que arranque el partido. 15 de diciembre del año 2021, miércoles 15 de diciembre del año 2021, para que apunte la fecha y no se le olvide cuándo se jugó, después de más de 3 años, un clásico en la categoría juvenil, Dirian Gen versus Real Estelí en una instancia final. Va a arrancar el desafío, pita el árbitro central, arrancó el encuentro y comenzó a rodar el balón como rueda el mundo. Y es el equipo del Tren del Norte que la manda hacia adelante en la zona defensiva. Llega el despeje para el balón que se vaya por un costado. Importante hoy lo que pueda aportar Keylon Batis por el costado, el mismo Williams Palacio, con la constancia demostrado en torneos o en partidos anteriores. Y en la zona delantera Edgar Castillo, bien la pierna levantada de Ever Martínez, limpia el balón dividido por elevación. La pierna hacia adelante, mandan ese balón Luis Figueroa, Castillo la gana, la dejaba con ahí el Palacio, parecía que había empujón. No indica nada el árbitro central, la controla ahora el equipo de los Caciques por el círculo central. Este es el capitán Dirian Vino. Buen el cambio de balón, pero la anticipación es mejor del defensor por el costado izquierdo. Con pierna levantada, pero limpia, llegó a esa zona Fredman Kirkland. Por la lateral se va a venir el cobro. En los locales que mandan hacia adelante, el balón se va. La última línea, el balón le va a pertenecer al conjunto del Tren del Norte. Estos dos equipos, tanto Dirian Gen y Real Estelí, en los dos desafíos, un empate y una victoria para el Real Estelí. Y mirábamos en pantallas al director técnico del conjunto Dirian Vino. El primer partido en este mismo escenario quedó 2-2 en la temporada regular. Y el partido de la segunda instancia o de la segunda vuelta lo ganó el conjunto del Real Estelí 3-0 en el estadio Independencia. Figueroa hacia adelante a William Palacio, que sigue el juego, indica el árbitro central. Toque el balón el equipo Dirian Vino, manda hacia adelante muy bien, 3/4 de cancha, retrocede ahora Keylon Batis, llega a la marcación y Keylon terminó ganando el saque por la lateral. O finalmente le va a pertenecer al equipo local. Está corriendo ya el minuto 2. El partido del estadio de Diriamba. Llega la marcación. El balón por un costado. Ricardo Arévalo, el director técnico del conjunto de Diriamba. Recordemos que los Caciques de Dirian Gen en los últimos años habían pasado muchos apuros en la categoría juvenil. Y cuando hablo de apuros no me refiero a otro tema más que deportivo. Ahí está Samuel Olivas, campeón en los últimos torneos cortos con el equipo del Real Estelí en la categoría juvenil, y también ha levantado títulos con el equipo mayor porque forma parte del cuerpo técnico. Hacia atrás la número 5, en el fondo, llega muy de cerca la marcación, la tienen que buscar la apertura por el costado derecho con Figueroa, la presión rápida del equipo local.
el equipo del Tren del Norte. Ahí está Figueroa, muy de cerca la marcación. Le ganan el balón a Figueroa, pero continúa Figueroa. Avanza el jugador de los Caciques, se puede venir al centro, prefiere hacer la pausa. Puede retroceder. No retrocedió. Pecó de individualista, tenía a su compañero muy cerca. Y qué bien aquí busca la salida Williams. Palacio la deja para Osmin. Osmin la termina perdiendo, el balón queda suelto, la recupera el conjunto del Dirian Gen por el carril de en medio. Entre dos se quita la marca, avanza, puede buscar la proyección por la banda derecha. Así lo hace, se puede venir el servicio. Se viene el centro, demasiado pasado. Y Figueroa despeja el balón. No deja ninguna posibilidad del equipo rival. Qué buen pase hacia adelante. Aquí se viene el recorte, le puede pegar de derecha. A un lado de la cabaña. Cuando llegaba, generaba, presionaba y amenazaba a Carlos Muñoz después de hacer un recorte dentro del área, perfilarse de pierna derecha. Pero el balón lo mandó por encima de la cabaña. La primera llegada clara del conjunto de Dirian Vino llega al minuto 4 de este primer tiempo. César el Gato Salandía, atento, estaba ahí bajo los 3 postes para evitar que ese balón se fuera al fondo. Sin embargo, pues ya conocemos la situación de que el disparo se fue a un costado. Mala la entrega de Osmin Salina, el balón se va por la lateral. El cobro lo va a ejecutar, o ya lo ejecutó Ángelo Velázquez. La recupera el Tren del Norte por la lateral, ahí está el capitán Sánchez. Osmin Salina muy bien con el balón, la deja en corto. Buscan a paredes, William Palacio. No, era Edgar Castillo. Este sí es Williams Palacio que la retrocede. Manda por el carril izquierdo. Kirkland levanta la visual. Hacia adelante la número 5, la anticipación defensiva. El partido está de ida y vuelta. Me agrada bastante por la situación de que ha estado de ida y vuelta. Aunque Dirian Gen es el que ha generado la primera jugada más clara. Aprovechando muy bien el costado izquierdo. Aquí hay falta del jugador en el caso de Ferman Kirkland. Balón estacionado. Y bueno, hasta el momento hemos podido notar que no ha permitido el conjunto del Dirian Gen darle la posesión del balón al conjunto del Real Estelí, porque sabe que un Real Estelí con pelota, con el toque que mantiene, con la distribución a los costados, es más peligroso. Y es Dirian Gen el que está aplicando ahora el toque de pelota, la distribución del balón, la calma, y con toques rápidos termina llegando al área rival. Y este costado izquierdo ha sido muy insistente, el balón hacia adelante, le puede pegar, manda balón filtrado, ahí está Ever Martínez anticipando. Tenía la oportunidad de pegarle el jugador del Dirian Gen, pero no lo hizo. Aquí está William Palacio, arranca en velocidad, continúa Williams Palacio, Castillo muy de cerca, se le entrega a Castillo, ahora con Williams llega la marcación, que bien el recorte, Williams buscando el centro, el segundo costado, pero ahí llegó a recuperarla Keylon Batis. Van a retroceder con Ayel Palacio. Palacio la deja ahora con Kirkland. Llegó y le robaron el balón. La anticipación ha estado bien también del conjunto Dirian Vino. Se miró muy solo Williams Palacio en el ataque en la jugada anterior. William Palacio picó, avanzó con el balón. Encontró a Edgar Castillo, le regresó el balón, pero quedó solo. Eran 2 contra 3. Figueroa no se quiere complicar y manda el balón por un costado. Se va por la lateral. Estamos al minuto 6 de la primera parte. De ida y vuelta el encuentro. Dirian Gen con la jugada más clara, aunque ya amenazó el conjunto del Real Estelí, llegando muy cerca o estando dentro del área grande. Recuerden, estimados fanáticos, que hoy a las 7 de la noche también estará el partido de baloncesto, 7:30 de la noche. Real Estelí Básquet versus Cangrejeros en la Basketball Champions League Américas 2021-2022. Por el círculo central, manda la proyección por la banda derecha. Keylon Batis llega a la marcación. El pase va hacia adelante. Pierna defensiva para alejar el peligro de Tenorio, que manda el balón por un costado. Dirian Gen 0, Real Estelí 0. Por lateral, más mal saque. La ejecución del cobro es incorrecta o finalmente decretaba algo ahí el árbitro central o el asistente, que no era eso. Hacia adelante. Aquí se puede venir el centro, hacia atrás no hay nadie. Ahí está
Con calma, Kirkland que manda hacia adelante por elevación, es largo el trazo, Castillo la va a pelear, Castillo contra 3, Castillo avanza con el balón, ya pasa a su compañero por el costado, Castillo continúa con el balón, retrocede muy bien, jaló la marca, aquí está Omi Salina, Salina la manda para su compañero Williams, Palacio puede encarar, Palacio lo hace muy bien, avanza Palacio, se viene el centro y el cabezazo. Llegó, pero no de la mejor manera, solo logró rozarla. Keylon Batty llevaba mucha potencia ese centro. Y par de llegadas del conjunto del Real Estelí por el costado derecho, por medio de Williams Palacios, que ha estado ganando las batallas individuales por ese costado y un jugador resentido. Parte del conjunto del Real Estelí, ya veremos de quién se trata. Ya veremos de quién se trata el jugador que está resentido por parte del conjunto del Real Estelí. 6 de la noche con 7 minutos. Se va a reanudar el encuentro y de acá de Diriamba era precisamente Freeman Kirkland. Saludos para Rafita 505 que nos deja su comentario. Disfrutando de la transmisión en vivo directo de nuestro canal de YouTube. El balón retrocedido. Buscan la salida por el costado izquierdo, lo hace muy bien. El toque ahora 3/4 de cancha. Se proyecta el conjunto de Iriambino, llega fuerte con la pierna, pero limpia el jugador del Tren del Norte. La terminó perdiendo. Avanza por el costado izquierdo en el caso de Muraco. Muraco tiene la marcación. Muraco continúa con el balón, se pasó al segundo, se puede venir el centro, mejor dicho, disparo. Y el guardameta ahí midiendo el balón y era Muraco, o mejor dicho, Carlos Muñoz, el que llegaba y se proyectaba por ese costado. Balón en saque de puerta que le va a pertenecer al conjunto del Tren del Norte. Esta es la gran final del partido de ida en la final del torneo Apertura de Liga Primera, categoría juvenil, temporada 2021-2022. Aquí el Palacio en pantalla. También el capitán del conjunto de los Caciques del dirige en balón hacia adelante, queda suelto. La recupera el jugador del Tren del Norte que manda por el costado izquierdo. Ahí está Keylon Batty, Batty's gol. Termina quitándose la marca, pero indica el asistente que va a ver el saque de banda. El balón se fue por un costado. Transcurren 10 minutos el partido. 0 para Dirigen, 0 para Real Estelí. Por la lateral, hacia adelante buscando 3/4 de cancha. El cabezazo, bien. Si repasamos aquí los resultados de las últimas jornadas, tanto de Real Estelí y Dirigen, hay números interesantes, ya lo decíamos. Real Estelí solo perdió un partido en la temporada y consiguió un empate que fue contra Dirigen. El centro retrocedido, no había nadie del conjunto de Iriambino. El balón se viene por elevación buscando los 3/4 de cancha. Castillo la pelea. He encontrado o he notado que Castillo está demasiado solo en la zona delantera, pero bueno, tiene que replegarse todo el equipo del Tren del Norte a defender cuando la posesión del balón y el toque de pelota lo está haciendo el conjunto del Dirigen. Lo importante sí es que Castillo, es cierto, el balón va hacia adelante para él. Él tiene la capacidad de mantener la posesión del balón, jalar marca y esperar a sus compañeros. Y ya lo hemos visto porque han habido par de jugadas y una de ellas que terminó esperando la marcación. Se le entregó a Osmin que subía. Osmin se la pasó a Williams Palacio por el costado derecho. Y después por ahí llegó el centro. El centro. El balón queda suelto. El disparo de derecha. William Palacio y Jan Iglesias embolsando muy bien la número 5. Se quedó con el balón. Después de una equivocación defensiva en donde no llegó el despeje, le quedó el balón a Williams Palacio, que le pegó de primera intención, pero no le pegó de la mejor manera. Y eso provocó que el balón llegara sin complicaciones a las manos de Jan Iglesias. El balón por la banda derecha. El conjunto de Iriambino maneja la número 5. El círculo central ahora. Hacia adelante el balón, esta puede ser buena. Aquí está Castillo. Castillo de zurda.
a las manos del guardameta. Lo que se perdió Castillo era clara para empalmarle, darle como le quiso dar de primera intención. Sin embargo, no llegó el disparo de la mejor manera. Interesante el partido. Por el círculo central ataca el conjunto del Tren del Norte de la categoría juvenil. La manda para Williams Palacios. Palacio levanta la visual. El trazo viene buscando el costado izquierdo, pero bien la zona defensiva. Este es el partido de ida de la gran final del torneo Apertura de Liga Primera Categoría Juvenil. Real Estelí versus Caciques del Diriangén. Se juega acá en Diriamba. 0-0 el marcador. Por medio de las pantallas de Real Estelí TV. 13 minutos. Por la lateral el saque. Se va a ejecutar aquí el saque de manda. Bien. El cabezazo. El balón suelto ahora. La entrega viene buscando el carril de en medio cerca del círculo central. Rasante ahora la proyección por la banda derecha. Que bien se quita la marca y avanza Ángelo Velázquez con balón dominado. Se quitó al segundo. Tiene a un compañero muy cerca para él. La número 5 se le presentó uno por el costado derecho. Allá mandaron el balón. El conjunto del Diriangén avanza con la proyección del balón. El pase demasiado largo. Va a llegar. La recuperó. Sí, el jugador del Diriangén la terminó perdiendo. 14 minutos del desafío. Acá en Diriamba. Estamos en vivo directo, estimados fanáticos. Gracias por estar con nosotros. Ahí está César Salandía. César Salandía, el guardameta titular del conjunto del Norte. Y bueno, 14 minutos, el partido muy intenso. No ha habido mucha falta, eso me agrada mucho. El juego está intenso. Llegadas claras por ambos equipos. Diría que tiene una, Real Estelí tiene dos. El juego rápido es muy interesante poder observar por ambos equipos. Diría que estaba llegando muy bien por el costado izquierdo, ya ha perdido proyección por esa zona. Ahora intenta jugar más por la banda derecha. El conjunto del Real Estelí había estado llegando bien por la banda derecha, ahora lo está intentando por el costado izquierdo, buscando a Edgar Castillo. Y eso le ha permitido generar complicación en la zona defensiva del conjunto del Diriangén. Y eso se traduce en dos jugadas claras del conjunto de Real Estelí, que Williams Palacio y Edgar Castillo no terminan empalmando muy bien y el balón le queda fácil en las manos a Jan Iglesias. 16 minutos ya de la primera parte, sin anotación en el encuentro. Diriangén juega con Jan Iglesias, Jeremías Hurtado, Steven Samayo, Jeffrey Parrales, Ángelo Velázquez, Dylan Pineda, Josué Calderón, David Sánchez, Carlos Muñoz, Christopher Jarquín y Muraco Molina. El conjunto del Real Estelí 20 lo hace con César Salandía, Cristian Herrera, Fredman Cristian, Williams Palacio, Brian Trenorio, Osmi Salina, Keylon Batia y el Palacio, Eber Martínez, Luis Figueroa y Edgar Castillo. Que bien lo de Williams. Ahora está Castillo más por la banda derecha para aportar un poco en el ataque por esa zona junto a Williams. Aquí lo derribaron a Keylon y debe de ser tiro libre. A Keylon Batti, que estaba por el costado izquierdo. Me parece que hay un movimiento táctico ahí. Keylon Batti lo mueven por la banda derecha para que acompañe más a William Palacio y Edgar Castillo por el costado izquierdo. Ahí está Castillo, el jugador que más goles anotó por parte del conjunto del Tren del Norte en la temporada regular. Y eso que Castillo vino en la jornada número 5, número 6, porque anduvo por allá por Brasil con unas pruebas, pero logró marcar 8 goles en la temporada regular, más los que marcó en semifinales. Sumamos un total de 10 goles para Castillo. Osmi Salina va a ser el encargado de meter el centro. 16 minutos, se viene el conjunto del Tren del Norte. Hay 2 en la barrera. Es la final del partido de ida. Se viene Osmi Salina con el cobro al segundo poste, el cabezazo y el guardameta Jan Iglesias quedándose con la número 5. Eber Martínez, que desde la zona defensiva subió al área a rematar de cabeza. Lo hizo bien, pero estaba bien ubicado Jan Iglesias. Esta es la gran final. Partido de ida, categoría juvenil. Real Estelí versus Caciques del Diriangén. Transmisión de Real Estelí TV. Balón hacia adelante ahora. La peleaba Edgar Castillo, sin embargo no logra dominarla. Balón retrocedido. Estamos en vivo directo.
Por el costado izquierdo el balón ahora. Mano en trazo por elevación. El costado izquierdo sale César Salandía. Sale César Salandía muy bien. Ahí vemos la repetición de la jugada del centro buscando a Martínez. Martínez cabecea, pero bien ubicado. En el caso de Jan Iglesias quedándose con la número 5. Cerca del círculo central, hacia atrás el balón. Ataque el conjunto del Real Estelí, que ha tenido el dominio del partido. Bien, la de Keylon Batis. Batis manda balón hacia adelante, que bien se la retrocedieron. Keylon Batis le puede pegar. Batis se animó, pero era el centro. Buscando a Castillo que cerrara. Sin embargo, llegó bien la pierna defensiva. Ahí está el entrenador del conjunto del Dirigencia. Sabe que ha perdido la posición del balón en los últimos minutos. En el fondo. Mandan hacia atrás. Trazos por elevación buscando a quién. A nadie. El balón se va a ir por un costado. Gracias, fanáticos, por confiar en nuestra transmisión. En el caso del conjunto del Diriangén hablábamos un poco sobre lo que había hecho en semifinales. Terminó ganándole 6-1 a Juventus. En el partido de vuelta 2-1. En el partido de ida el conjunto del Real Estelí superó 3-0 a Ferretti, 2-1 en el partido de ida al mismo Ferretti, que hay falta. Dos equipos, Real Estelí y Diriangén, que vinieron haciendo las cosas bien. Y me dirán, pero obviamente si vienen haciendo las cosas bien es porque por eso están en la final. Pero bueno, recordemos que algunos equipos se clasifican en zona de repechaje terminan avanzando a semifinales y después avanzan a la instancia final. En este caso, tanto Real Estelí como Diriangén clasificaron de manera directa, pero Estelí fue contundente con 49 puntos, Diriangén con 39, 10 puntos de diferencia. En la última jornada 18, el conjunto del Real Estelí venció 3-0 a Cotal. Y el conjunto de Diriangén terminó venciendo 2-1 a la RT Galapa. En la jornada 17, el Real Estelí ganó 2-0 al Ferretti y Diriangén venció 3-2 a Sebac. Se va a venir el cobro por el costado derecho. Le pertenece a los locales el conjunto de Diriangén versus Real Estelí. Ahí hay galoneos entre Herrera y el capitán del conjunto de Diriamba. Se va a venir el cobro. Se viene el cobro, el primer poste o abierto. El balón quedaba suelto o el balón queda suelto. La recupera el conjunto del Diriangén. Muy de cerca la marcación. Osmin encuentra el balón. Busca la salida por el costado izquierdo con Keylon Batis. Se le ve el balón por un costado. Va a ser saque por la lateral. 21 minutos. Quien amenazó de primero y quien llegó de manera peligrosa fue Diriangén, pero después Real Estelí ha tenido 3 jugadas claras, remates a puerta. Por la banda izquierda el balón. Busquen ahora el círculo central. Mandan hacia atrás. Quien la compartía era precisamente Jeremías Hurtado. Mandan por la banda derecha. Rasante el balón, demasiado largo. Llega la protección ahí de Tenorio. Y Tenorio, o mejor dicho Herrera. Herrera sin complicaciones protege el balón, aunque dice el árbitro central que es tiro de esquina. Tiro de esquina de Autos como nuevos. 21 minutos de partido. En la fecha número 15, que fue un partido de reprogramación para Real Estelí el 13 de noviembre de 2021. Real Estelí recibió en el Estadio Independencia los caciques del Diriangén y con goles de Keylon Batis al 42, Ever Martínez al 56 y William Palacio al 68. El equipo del Tren del Norte le terminó ganando en ese desafío al Diriangén. Se viene el centro demasiado pasado, pero ahí no quiere complicarse César Salandía. Y el balón lo manda más largo. Y ahora aquí Figueroa buscando el despeje. Termina ganando el saque por la lateral. El capitán David Sánchez del conjunto de Diriamba. Ahí está. Ahí, en el caso de ahí el Palacio la retrocede. Cristian Herrera. 0-0 el marcador. Herrera por elevación buscando la banda derecha. Muy bien Palacios. Pica Palacio. No le han ganado ni una Palacios. Se viene el centro. Castillo va a cerrar. Y bien.
bien ese pequeño desvío del defensor en el caso de Jeffrey Parrales, porque si no ha despejado ese balón le quedaba a Castillo. Y espectacular lo de William Palacios por la banda derecha. Las 4 veces que se ha topado a los defensores, las 4 veces lo ha dejado en el camino. Y aquí está Palacios buscándola. El balón se fue. No, no se fue, indica el asistente. Osmin llega a la marcación. Que bien se quita la marca. Llegaba con pierna fuerte y el Palacio la gana. Aquí está Osmin. Se la dejan a Williams. Y la pierna defensiva. El balón por el lateral se va a ir a un costado. Ataca el Tren del Norte con Williams Palacio en la banda derecha y Keylon Batis en el costado izquierdo. El conjunto del Dirian Gen lo hace con Carlos Muñoz en el costado izquierdo, que es donde más ha llegado. Aquí está ahí el Palacio entre dos. Avanza Bayel, avanza Bayel. Lo derribado indica que no el árbitro central. Una barrida que llegó al defensor del conjunto del Dirian Gen. Le hizo perder el equilibrio ahí el Palacios. Estamos en vivo y directo, estimados fanáticos. Miércoles 15 de diciembre del 2021. El partido de vuelta será el próximo miércoles. Balón por la banda derecha. Por la banda izquierda. En el fondo. Por el círculo central que continúa el juego, indica. Y bueno, el partido se ha tornado ya en estos últimos minutos bastante pausado. Han sabido achicar los espacios ya en las zonas defensivas para evitar las jugadas de peligro. Y el ataque en cierta manera se ha visto mermado de ambos equipos. Ahí está Samuel Olivas, el DT del conjunto del Real Estelí, campeón en los últimos 3 torneos cortos y en el cuarto también incidió. Recuerden, fanáticos, hoy baloncesto también a través de nuestro canal de YouTube. Real Estelí Básquet versus Cangrejeros. En la tercera edición de la Basketball Champions League América. Por la banda izquierda en corto el toque de pelota. Mandan ahora por el carril izquierdo hacia atrás la número 5. Llega muy de cerca la marcación. Encontraba los espacios, el balón queda suelto y ahora hacia adelante, evitar cualquier situación de peligro. Por la lateral, hacia atrás la número 5. La domina en la zona defensiva el conjunto del Dirian Gen. Ángelo Velázquez controla el número 5, manda hacia adelante buscando los 3 cuartos de cancha. Ya esa zona del carril izquierdo es mentira, se ha estructurado bien el conjunto Real Estelí ya para evitar cualquier incidencia más por ese costado izquierdo. Fortaleció un poco, calaron un poco a Kirkland hacia ese costado derecho. El mismo, bueno, Freeman tiene que bajar un poco más sobre la zona. Han sido parte de las indicaciones que da Samuel Olivas para evitar la proyección por esa banda. Ahí está Osmin, Salinas. Hacia atrás. El balón le continúa perteneciendo al conjunto del Real Estelí. Quien llegaba a puntear era Ángelo Velázquez. Kirkland. Oh, la deja en corto, complicada. El balón nuevamente le pertenece al Tren del Norte y es Figueroa que ejecuta la flexión. Manda hacia adelante, par de cabezazos. Castillo la controla bien, Castillo avanza. Adelantó demasiado el balón. Pero era lo que les decía también. Noto muy solo a Edgar Castillo en la zona delantera, pero quizá eso forma parte de la estrategia que ha trazado para esta noche Samuel Olivas. Ricardo Arévalo, el entrenador del equipo del Dirian Gen. Pero lo que sí hay que estar claro es que aunque Edgar Castillo está solo en la zona delantera, está resentido el capitán del Dirian Gen, ha logrado aportar junto a William Palacio y Keylon Batis jugadas de peligro en la cabaña que defiende Ian Iglesias del equipo del Dirian Gen. Rasante hacia adelante. El toque de pelota, no triangulan bien ahí
la zona del medio campo del conjunto de el Dirian Henge. Saque por la lateral. Hacia adelante y llega la presión. El balón se va a ir por la banda y le va a pertenecer al conjunto del Dirian Henge. Intentando ahí hacerla de lujo, no se la compra en el caso de Tenorio, Brian Tenorio, que ha tenido pocas incidencias por el costado izquierdo. Ha estado trabajando más en la zona defensiva que en las jugadas de proyección. Un jugador que sube bastante, que baja y sube y se mantiene en esa dinámica, pero hoy no ha sido la ocasión. Keylon Batis la deja en corto para su compañero, manda balón hacia adelante. Keylon Batis continúa, se viene el conjunto del Tren del Norte, pasala por el costado derecho, avanza Keylon, encontró a Palacios, pero llegó la barrida. Me pareció bien, sí, la intención de Keylon Batis. Mantiene el paso lento, la proyección, avanza con buen ritmo, esperando a quien se desmarca. Era buena para William Palacio, pero muy lento el toque y eso le permitió al defensor del conjunto del Dirian Henge llegar a tiempo para alejar el peligro. Aquí está el capitán, manda hacia atrás el trazo buscando a su compañero, pero llegó la pierna al estilo karateka, al estilo Brian, al estilo Karate Kid. 29 minutos, estamos llegando a la media hora de partido. El toque en corto por el costado izquierdo. 3/4 de cancha ahora, tocan por la banda izquierda, mandan hacia adelante. Avanza con balón dominado. A ese costado es donde le ha sacado más jugo en buen lenguaje nicaragüense el conjunto del Dirian Henge. Taconcito la deja Sánchez para su compañero Ángelo Velázquez, que no puede controlarla. Anco terminó ganando el saque de banda. Ahí está Samuel Olivas. Sánchez tiene que retroceder la número 5 como el último en la saga defensiva. Y quien la controla es Dylan Pineda. Ahora lo hace con Josué Calderón. Calderón por los 3/4 de cancha. Se da la media vuelta a Sánchez. Va a retroceder. 3/4 de cancha ahora. Puede mandar balón hacia adelante. Así lo hace. Balón hacia adelante, filtrado, se le acabó el terreno de juego. Y el balón por la última línea va a ser saque de puerta. Que le pertenece al conjunto. El Real Estelí. César Salandía va a ser el encargado de cobrarla. Saludos para todos los que nos escriben, dejan sus comentarios, se disfrutan de nuestra transmisión en vivo y directo a través de nuestro canal de YouTube. 31 minutos de partida. César Salandía ahora. Tres cuartos de cancha, el cabezazo, balón dividido. Después de los primeros 20 minutos en donde vimos llegadas claras de ambos equipos y la última intención de llegada de peligro del conjunto del Tren del Norte por medio de Keylon Batis y William Palacios, el partido se ha tornado más de juego en el medio campo. Y Dirian Henge, que había tomado la iniciativa en el arranque del partido, ahora no lo ha logrado hacer ya en la recta después de los 20 minutos. Pero bueno, el toque de pelota en cierto momento la efectividad no ha estado bien. No llega ese toque de pelota. Los espacios lo está achicando bien en la zona defensiva del conjunto del Real Estelí. Y Dirian Henge sigue intentando por los costados, porque encontró allí un camino, una ruta por el costado izquierdo para llegar al arco rival del conjunto de Real Estelí, pero después de una llegada de Carlos Muñoz, mano a mano con el portero, aunque con un poco sin ángulo, después de una gran jugada que hizo, se ha mermado la llegada del peligro del conjunto local. William Palacio no la puede controlar, el balón se va por un costado. Saque por el lateral, llega muy de cerca y el Palacios a pelear el balón. También lo hace Osmin Salina. La recupera en el fondo el conjunto Dirian Henge. Con el capitán de nuevo para él. Se le presenta a su compañero Ángelo. Prefiere intentar salir con el balón dominado. Aquí
Cometieron una falta, va a haber balón estacionado. Reclama un pisotón en la mano el capitán del conjunto del Diriangén. Creo que ahí, por inercia del juego, el equipo van 3 jugadores. Y sobre la trayectoria no pueden evitar detenerse. Lo que logré percibir en primera instancia. Gabriel Valerio les acompaña en esta transmisión de fútbol. Desde acá, desde la ciudad de Diriamba. Mandan balón hacia adelante. Bien la anticipación del defensor. 3 cuartos de cancha. La recupera Diriangén. Cambio de juego por el costado izquierdo. Ahí está Figueroa. Que después de que le ganaron 3 mano a mano, ha sido ahí una muralla. Hacia adelante. Se puede perfilar para pegarle. Prefiere hacer la jugada de pared. Rechazó el defensor Williams. Mejor dicho, el mediocampista. Se estrella el balón en un jugador del Diriangén y se va por la última línea. Era Christopher Jarquín el que llegaba y presionaba por esa zona. Ever Martínez, que se ha convertido en un titular indiscutible en la zona defensiva para el conjunto del Tren del Norte. Y aquí llega a destiempo. Kirkland se molesta, le mostraron el cartón amarillo. A Kirkland, a Fredman Kirkland al minuto 34. Es el primer amonestado del partido. Llegar a destiempo ahí en la jugada. Vamos a ver la repetición. Ahí tiene, está el capitán. Llega a destiempo. Y el árbitro central no dudó en mostrar el cartón amarillo. El número 43, Ángelo Vázquez. Hacia atrás. Ahora el círculo central. 3 cuartos de cancha. Proyecta un compañero por la banda derecha. Para él el balón le llegó. Pero no la pudo controlar en su totalidad, aunque aún tiene la número 5. Y el balón se fue por la última línea. Balón que le pertenece al conjunto del Tren del Norte. 35 minutos. Ahí está Castillo. Con 10 goles en este torneo. Sumando temporada regular y semifinales. Williams Palacio marcó 8. Ogna Rodríguez marcó 8 también. Keylon Batis marcó 2 y Wilman Talavera 1. Pero hay que aclarar, ¿no? Y poner ese aspecto fundamental de que Keylon Batis y Wilman Talavera, casi el 80% de sus convocatorias fueron para participar con el equipo mayor que esté en la gran final también del torneo Apertura. Tocan en corto. Trazo largo ahora. Esta es buena. La defensiva parecía que se equivocaba ahí Brian Herrera dejando pasar ese balón. Pero termina resolviendo 5 aplicaciones. El guardameta. Por elevación. Cerca de la raya internacional. El guardameta va a salir. Trazo hacia adelante ahora. Raya internacional. Mandan por el costado izquierdo. Llega muy de cerca la marcación. La número 5, Keylon. Oh, era bueno el toque, pero mejor la anticipación del defensor. Ahora es Diriangén que intenta salir en contragolpe, pero es demasiado lento. Ya se repliega la zona defensiva del conjunto del Tren del Norte. Pasa un compañero por la banda izquierda. Prefieren tocar buscando el carril de en medio. Y Ever Martínez llega con la pierna fuerte, pero limpia. Círculo central. Mandan por la banda derecha. Le ha sacado provecho el equipo diriambino a los costados. Se puede venir el servicio. Tiene el espacio, mete el servicio. El despegue defensivo. No de la mejor manera, pero ya se evitó el problema, ya se evitó la complicación. Aquí está Williams Palacio, retrocede. Mandan balón hacia adelante a terreno de nadie. La recupera el conjunto diriambino que toca por el carril de en medio. Balón por elevación, la pierna del defensor Tenorio que está atento ahí en esa zona.
El último en el fondo, en el caso de Dylan Pineda, va a retroceder con su compañero. Finalmente, este era el último que estaba en la zona defensiva. La entrega se viene por el costado izquierdo con Ángelo. Ángelo la retrocede y la entrega ahora para su compañero. En el caso de Calderón, Calderón lo hace ahora con Pineda. Pineda en corto buscando el círculo central. La recuperó el Tren del Norte. Puede ser buena. Ha estado bien. Si hay que destacar algo de los jugadores de los Caciques del Diriangén, han estado bien en la anticipación de las entregas del balón que ha hecho el conjunto del Real Estelí. La anticipación, las piernas oportunas, a la hora que viene un pase, levanta la pierna y terminan desviando ese balón. Ha sido muy bien en estos últimos minutos de partido por parte de los jugadores de los Caciques del Diriangén. Eso ha evitado que Real Estelí tenga más jugada de predicción. Cuidado aquí la equivocación defensiva, pero Castillo no puede pelearla, no puede ganarla. Jan Iglesias la deja para su compañero. Llega la presión por medio de Ayel Palacios. Tienen que buscar la apertura por el costado izquierdo ahora el conjunto diriambino. El toque de cerca ahí en la zona defensiva paseando el balón. El conjunto local cuando estamos llegando a los primeros 39 minutos de partido. 0-0 el marcador. ¿Ha habido oportunidades de gol? Sí. Ha tenido Diriangén una clarísima. Ha tenido Real Estelí una clarísima. Y dos que pudo ser para más. Una de William Palacio y otra de Edgar Castillo. Por la lateral el saque, está detenido el juego sí momentáneamente. Le va a llamar la atención a Cristian Herrera, el árbitro central. También va a hablar con Tenorio. Bueno, y ahí la señal, lo que entendimos fue, si seguía así te me vas. Por la lateral ejecución bien hecha. El balón le va a pertenecer al conjunto de Diriam. Y va a ser balón estacionado, un pequeño empujón. Ahí terminó marcando el asistente. 40 minutos de partido. Un balón estacionado más para el equipo de los Caciques del Diriangén. Se va a venir el cobro. 39 minutos. Diriangén 0, Real Estelí 0. Se va a venir el cobro. 40 minutos. Lo va a ejecutar Josué Calderón. Ya pite el árbitro central. Se viene el centro demasiado abierto. El cabezazo, el balón quedaba suelto. Y el despeje defensivo llega. Y aquí se viene el Tren del Norte. Esta puede ser para la contra. Atacan 4, defienden 2. Ahí el Palacio la manda hacia adelante. Aquí está Keylon Batis. Batis le puede pegar. Se la dejó a William el disparo. Grítalo conmigo. ¡Gol! Del Tren del Norte lo marcó Fredmar Kirkland. Lo hizo al minuto 40 después de una gran jugada de contragolpe. ¡Gol! Del Tren del Norte. Qué bien lo de Keylon Batis. Qué buena combinación. Se le entregaron a Ayel Palacio para que quedara mano a mano. Keylon Batis busca el individual, pero Jan Iglesias sale muy bien. Por suerte el balón le queda a Keylon Batis. Se le entrega en bandeja de oro a Fredman Kirkland para que mandara el balón al fondo de la cabaña. Y el partido está aquí 1-0. Y Fredman Kirkland aparece en un momento oportuno. Eran 4 los que atacaban contra 2 contra el conjunto del Diriangén. Y en esta jugada de contragolpe sentenció, vapuleó el conjunto del Tren del Norte para poner el 1-0. Ya vamos a revisar la última ocasión que Fredman Kirkland marcó gol con el conjunto del Tren del Norte. Por la banda derecha. El balón la recupera el defensor del Diriangén. Hacia atrás la número 5. Y qué bien lo de Keylon Batis. Si a veces hemos cuestionado
y hemos hablado de algunas individualidades de Keylon Batis, en donde debe entregar el balón y no lo hace, hoy no podemos decir eso. Hoy decimos todo lo contrario. No lució individualista y tenía la posibilidad de rematar al arco. Tenía la posibilidad de hacerlo, estaba frente al arco. No tan frente al arco, por un costado, pero lo podía haber hecho. Sin embargo, mejor decidió pasársela a su compañero, que me parecía que era Williams Palacio, pero era Kirkland. Y llegó a tocar el balón y mandarla al fondo para el 1-0 en el cierre de este primer tiempo. Bien, la recupera el conjunto del Diranger ahora. Hay falta, indica el central. Bueno, estoy buscando en mis apuntes de anotación de Fredman Kirkland para ver cuánto gol anota ya con el conjunto del Real Estelí, que bueno, hay que estar claro que Kirkland es, llaman al árbitro central, es más un jugador de proyección que de anotar goles. Ahí están platicando el asistente número 4 y también el árbitro central del desafío. Y la contra le dio resultado a Samuel Olivas. Esa contra letal mostrada por el conjunto del Tren del Norte. Y está calentando ahí el conjunto del banquillo del Real Estelí. Por la lateral en saque. Se va a venir el centro demasiado pasado. Bueno, y según mis apuntes, Kirkland no marca gol con el equipo del Tren del Norte. Este es su primer gol para Fredman Kirkland. ¿Y qué manera? ¿Y qué manera? ¿Y en qué momento para marcar el gol que le está dando la victoria momentánea al conjunto del Real Estelí? Al minuto 40. Por la banda derecha. Un minuto indica la cuarteta arbitral. Por el costado izquierdo, cerca del punto ciego, llega la pierna fuerte de Fredman Kirkland. No, Ever Martínez. Ever Martínez. Por el lateral. Muy de cerca la marcación. Bien, la pierna defensiva de Williams, que aleja el peligro. Samuel hace de señal que podía alejar ese balón o mandarle ese balón hacia adelante porque era una proyección de juego. Pero finalmente decidió mandarla por un costado. 1-0 el marcador. Estimado fanático, gracias por estar con nosotros. Balón hacia atrás. Llegó Castillo, la robó. Aquí se viene el Tren del Norte en la contra. Ataca el Tren del Norte. Avanza Castillo. Sigue con el balón Castillo. Espera a su compañero. Pasa Salinas. Sigue Castillo. Ahora con Osmin. Osmin la puede cambiar al costado izquierdo. Ahí está Keylon Batis. Batis se perfila. Le puede pegar de derecha. Prefiere hacer el recorte. Busca el centro. Ya le achicaron ese espacio. Sigue Keylon Batis. Avanza Batis. Viene el centro. El balón es despejado ahora por el último en la zona defensiva cuando indique el árbitro central que finalizan los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos de esta gran final del Apertura 2021, partido de ida, anotación de Fredman Kirkland al minuto 40. Tiene arriba al conjunto del Tren del Norte U20. Nosotros nos preparamos para hacer la pausa comercial y ya regresamos, por supuesto, para analizar y la segunda parte de este desafío. De lunes a viernes a las 7 de la noche tienes una cita con nosotros en Noticiero Rojiblanco. Toda la información del deporte nacional e internacional en un solo diario informativo. Suscríbete ahora en nuestro canal de YouTube.
Victoria Frost es una cerveza lager con la mezcla ideal entre maltas y lúpulo, lo que da como resultado de una cerveza balanceada de alta calidad. Sus ingredientes le proporcionan un aroma diferente. Desde que se destapa se puede percibir sus notas agradables a grano y se puede disfrutar de su sabor más concentrado, su carácter limpio a malta y con más cuerpo. Victoria Frost es una cerveza con un nivel adecuado de alcohol que te invita a vivir y disfrutar alargando tus momentos de diversión. El renovado microfiltrado en frío es un proceso de elaboración en el cual se filtra la cerveza a la más baja temperatura, concentrando sus ingredientes, lo que da como resultado una cerveza con más sabor y más refrescante. Esta tecnología está respaldada por el sello de calidad de Compañía Cervecera de Nicaragua, con casi 100 años al frente de la innovación y la investigación en su industria. Estamos seguros que los consumidores van a refrescarse y disfrutar el sabor de la nueva fórmula de Victoria Frost. El torneo de baloncesto más importante del continente regresa a Nicaragua. Basketball Champions League Américas. 13, 14 y 15 de diciembre en la Catedral del Baloncesto Latinoamericano. Polideportivo Alexis Argüello. Preferencia 70 córdobas. Platea 200 córdobas. Boletos a la venta en todoticketme.com. Polideportivo Alexis Argüello y Estadio Denis Martínez. Viví toda la emoción de la Basketball Champions League Américas en Nicaragua. En las ricas tierras del Valle de Sébaco, en el corazón de Nicaragua, nace Arroz Nicoya, un arroz 100% nicaragüense, cultivado y procesado por productores locales quienes trabajan cada día para producir un arroz completamente natural, sin mezclas ni químicos extras, con el fin de proveer a vos y a tu familia de un alimento nutritivo y saludable. Sé parte de nuestra familia. Consumí productos locales. Consumí Nicoya. De lunes a viernes a las 7 de la noche tienes una cita con nosotros en Noticiero Rojiblanco.
Toda la información del deporte nacional e internacional en un solo diario informativo. Suscríbete ahora en nuestro canal de YouTube. Victoria Frost es una cerveza lager con la mezcla ideal entre maltas y lúpulo, lo que da como resultado de una cerveza balanceada de alta calidad. Sus ingredientes le proporcionan un aroma diferente. Desde que se destapa se puede percibir sus notas agradables a grano y se puede disfrutar de su sabor más concentrado, su carácter limpio a malta y con más cuerpo. Victoria Frost es una cerveza con un nivel adecuado de alcohol que te invita a vivir y disfrutar alargando tus momentos de diversión. El renovado microfiltrado en frío es un proceso de elaboración en el cual se filtra la cerveza a la más baja temperatura, concentrando sus ingredientes, lo que da como resultado una cerveza con más sabor y más refrescante. Esta tecnología está respaldada por el sello de calidad de Compañía Cervecera de Nicaragua, con casi 100 años al frente de la innovación y la investigación en su industria. Estamos seguros que los consumidores van a refrescarse y disfrutar el sabor de la nueva fórmula de Victoria Frost. El torneo de baloncesto más importante del continente regresa a Nicaragua. Basketball Champions League Américas. 13, 14 y 15 de diciembre en la Catedral del Baloncesto Latinoamericano. Polideportivo Alexis Argüello. Preferencia 70 córdobas. Platea 200 córdobas. Boletos a la venta en todoticketme.com. Polideportivo Alexis Argüello y Estadio Denis Martínez. Viví toda la emoción de la Basketball Champions League Américas en Nicaragua. En las ricas tierras del Valle de Sébaco, en el corazón de Nicaragua, nace Arroz Nicoya, un arroz 100% nicaragüense, cultivado y procesado
por productores locales quienes trabajan cada día para producir un arroz completamente natural, sin mezclas ni químicos extras, con el fin de proveer a vos y a tu familia de un alimento nutritivo y saludable. Sé parte de nuestra familia. Consumí productos locales. Consumí Nicoya. Estamos fanáticos para la segunda parte de este desafío de la gran final del torneo Apertura de Liga Primera en la categoría juvenil. Porque recordemos que en la categoría mayor también son estos dos equipos los que se están enfrentando. Diriangén versus Real Estelí. El partido de ida fue en este escenario. Y ya nos estamos preparando para la segunda parte. Diriangén versus Real Estelí. Veremos si habrán modificaciones. Creo que Samuel Oliva se va a mantener con el mismo 11 inicial. De haber modificaciones, bueno, y entonces también lo sucedido en la primera parte, jugadas muy claras, tanto del equipo del Diriangén como Real Estelí, pero fue Real Estelí que terminó concretando. Ya en un momento vamos a observar lo mejor de la primera parte de manera rápida, en resumen, porque estamos listos para el segundo tiempo. Y después de una llegada del caso de Muñoz por el Diriangén, por el costado izquierdo, que terminó generando peligro, después comenzaron las llegadas del conjunto del Real Estelí, fue una contra y que concretó Freeman Kirkland mandando el balón al fondo de la cabaña. ¿Quiénes son las opciones de cambio para el conjunto del Real Estelí, tanto para el conjunto de los caciques del Diriangén? Pues bueno, ya aquí se las comparto. En el caso del Real Estelí tiene a Javier Urcullo, a Darwin Corrales, Omna Rodríguez, Joshua Lewis, Jefferson Rodas, José López, Luis Borges, Roger Gómez y Lester Castro. Creo que para esta segunda parte se puede venir un Omna Rodríguez a aportar en la zona defensiva. Roger podría entrar por Osmin Salinas en algún determinado momento, dependiendo de cómo se desarrolle esta segunda parte. Y él mismo, en el caso de Rojas, Jefferson Rodas, puede llegar a aportar mucho a la zona defensiva. No es que estoy diciendo que ha estado mal la zona defensiva, no se trata de eso, sino que puede llegar a aportar mucho por su altura, por su carácter. Y bueno, hay algunas variaciones que se pueden dar por parte del conjunto del Real Estelí. Diriangén ya hará su primera modificación, que se ha quedado neutralizado en el ataque. Lo había mostrado muy bien en el arranque del partido por el costado derecho y por el costado izquierdo, pero ya después perdió un poco de profundidad el equipo diriambino. Se va a venir el jugador con el número 50 en el caso de Marcelo Cruz. Marcelo Cruz va a hacer la modificación, entra con el número 50 por parte del conjunto del Diriangén. Aquí vemos la primera parte, ¿no? Vemos lo sucedido en la primera parte, cuando iniciaba el partido. El balón bastante disputado, esta llegada, Ian Iglesias resolvía muy bien, una llegada de pierna derecha, este centro buscando el segundo poste. Kirkland llegaba y remataba de cabeza, y Iglesias lo hacía bien, estaba bien ubicado, y Kirkland, o mejor dicho, Ever Martínez llegaba muy bien desde la zona defensiva. Después esta jugada, que es la jugada del gol, Keylon Batis mano a mano, el balón ahí rebota, le queda a Keylon y se le entrega a Freeman Kirkland para mandar el balón al fondo de la cabaña. Una contra de 4 toques. Era Salinas el que avanzaba por el centro del campo, se la entregó a Palacios a Keylon Batis, y Keylon Batis se la daba a su compañero. Cuando aquí pita el árbitro central, arranca la segunda parte, comenzó a rodar el balón como rueda el mundo. Y es el equipo del Diriangén que la controla ya por la banda derecha. Keylon Batis llega a la marcación, el balón viene hacia adelante, de cabeza. Ya marcar un gol jugando de visita en una final es bueno. ¿Por qué? Porque ya se puede convertir después en un empate global, en gol interesante, gol de visita. Obviamente no significa que solo vas a hacer un gol y vas a perder 3-1 o 2-1. No, vas a buscar cómo mantener ahí ese resultado de ventaja, de 1-0. Lo peor que te puede pasar es obviamente que te ganan aquí con amplio marcador siendo visitante. Pero lo mejor que puedes conseguir es una victoria. Y lo considerable, no lo que está dentro del pronóstico, dentro del objetivo, es un empate también.
regresar a la Independencia con un empate. Que hasta el momento el Tren del Norte lo está ganando. Y bueno, y tiene suficiente chance para buscar un segundo gol, pero igual Dirian Gen para empatar las acciones. El balón aquí demasiado pasado, se fue por la última línea. Va a ser saque de puerta, ahí calientan 5 del conjunto del Dirian Gen. Ya se unió todo el banquillo. El número 36 en la camiseta, Esteban Ceballos. El Tren del Norte no presentó modificaciones para esta segunda parte. 46 minutos el partido. 1-0 lo gana el Tren. Por elevación se viene el trazo. El cabezazo hacia adelante buscando a Castillo. Le queda así a Tenorio que avanza con balón dominado. Se fue el balón por la lateral y le va a pertenecer al conjunto de Diriamba. Ha venido parte de la afición aquí local a apoyar a su equipo. Usted lo puede observar en el fondo de las pantallas. Hacia adelante, buscando la individual o el autopase. Keylon Batti llega a la marcación. La entregan con Steven. Ahora por el carril de en medio. Abren hacia la derecha. Balón hacia adelante, son 2. Llega Martínez. Mantiene la posesión del balón Dirian Gen, pero qué bien llegó a la marca ahí el jugador del Tren del Norte que busca cómo ganar el saque por la lateral. Va a salir, le caen 2, debe de ser falta. No, no pita nada el árbitro central. Keylon Batti bien con la pierna fuerte, mandando el balón por un costado. Eran 2 los que llegaban a la marcación. Está resentido el jugador de Dirian Gen. Llama el asistente al árbitro central. Oh, el balón ya se había ido ahí. A ver. Sí. Pero indica el asistente que no había salido toda la circunferencia. Saque de banda. Dirian Gen está atacando. Así inició el partido. Generando, llegando. Amenazando. Atacando de manera constante el arco rival, pero después fue Real Estelí quien llegó, quien generó y quien marcó. Tiro de esquina de Autos como nuevo, se va a venir el cobro por el costado derecho. ¿Quién lo va a ejecutar? Ya veremos quién ejecuta aquí el tiro de esquina de Autos como nuevos. Se va a venir el cobro. Hay 4 buscando cómo atacar el Tren del Norte, todo en la zona defensiva, se viene el centro, el cabezazo defensivo alejando el peligro y aquí busca la salida por la banda izquierda del Tren, pero llegó rápido el jugador diriambino que manda buen pase, están 3 del conjunto del Dirian, se perfila para pegarle de derecha, le pega de derecha y Jan Iglesias quedándose con la número 5, está resentido Ever Martínez. Y está resentido desde el tiro de esquina cuando con la cabeza rechazó el balón. Pero después se levantó porque estaba en peligro la zona defensiva que defiende. Y hasta después, ya cuando pasó el peligro, se desvaneció. Y llega la atención médica de manera inmediata. Y entonces el Tren para esta segunda parte con César Salandía, Cristian Herrera, Fredman Kirkland, William Palacio, Brian Tenorio, Osmin Salina, Keylon Batti, Ayel Palacios, Ever Martínez, Luis Figueroa, Edgar Castillo. Todos dirigidos por Samuel Olivas. Así precisamente el 11 que mantiene sobre el terreno de juego el equipo del Tren del Norte. Ahí calienta también el banquillo. Está Darwin Corrales, está Castro, Roger Gómez y compañía. Ahí Jefferson Rodas también. 50 minutos. Y bueno, vamos, le dice el árbitro central a César Salandía, y Salandía le indica ahí el asistente que más vista con la llegada del atacante del conjunto del Dirian Gen. De cabeza el balón. Por el costado izquierdo llega la marcación, en corto la deja, la recupera y el Palacio con Osmin, Salina ahora con
William, Palacio, que bien se quita la marca. Palacio entre dos, Palacio, ya no puede. Y hay falta, el balón estacionado, le va a pertenecer a los locales. 51 minutos de partido, 1-0 lo gana el Tren del Norte con anotación de Fredman Kirkland al minuto 40. Antes de irnos al descanso, Kirkland marcó su primer gol del torneo. ¿Y en qué momento? En una instancia final. En corto juega con calma el equipo del Diriangén. Real Estelí apuesta al mismo sistema, las jugadas de contragolpe. Balones largos, hay pocos ya para el Real Estelí en esta segunda parte. En la primera parte sí eran más constantes. En el fondo, Ever Martínez a terreno del Diriangén, quien la recupera y abre por la banda derecha. Llega la marcación, la pierna es fuerte pero limpia. Aquí está y el Palacio por el costado izquierdo, pique a Keylon Batis, prefieren abrir con William. Castillo la pide adelante, Castillo se presenta para Castillo, el balón que buscaba el autopase, se le hace difícil. Ya está más de cerca la marcación con Castillo, que había estado llegando muy bien en la primera parte. Que lo habían estado marcando muy de cerca, pero terminaba ganando en velocidad, en corpulencia. Pero ya en este segundo tiempo le cae uno y de inmediato está el otro. En corto el toque de pelota, rasante por la banda izquierda. Van hacia adelante ahora. Por el carril de en medio el capitán, que ahora está haciendo más trabajo defensivo. En el caso de David Sánchez se le ve menos en el ataque en relación a lo mostrado en el primer tiempo. Intenta pasar entre dos, no lo logra. Ya la recuperó el Tren del Norte. Aquí está ahí el Palacios. Con calma, se da la media vuelta, la deja para Figueroa, que la manda a un costado. Totalmente errado ese toque de pelota. 7 de la noche con 11 minutos, la hora que rige todo el territorio nacional. La roba bien el conjunto del Tren del Norte. Aquí se viene el Tren del Norte. Castillo pica por el centro. Castillo pica por el centro. Aquí se viene el tren, se viene el tren. Le puede pegar, le puede pegar. A un costado de la cabaña. Otra jugada de contragolpe. Otra jugada para liquidar. Pero no le pegó de la mejor manera Fredman Kirkland. Ahí vemos Osmi Salinas cómo se le entrega a Kirkland. Kirkland avanza, le pega y pasa a un lado. A un lado de la cabaña, y qué bien se ha mostrado el Tren del Norte de la categoría juvenil en contragolpes. Atrás, la deja en corto ahora. Llega muy de cerca Keylon Batis. Ahora es Castillo, ¿qué? La termina punteando ahí, manda el balón por un costado, va a ser saque por lateral, pero le va a pertenecer a los locales. Vemos la repetición, la mala entrega, cómo la recupera en el caso de Fredman, se la deja a Osmin. Osmin avanza, se le entrega a Fredman, y Fredman ahí llega, se perfila, le pega de derecha, pero la manda a un costado, a un ladito. Por la banda derecha ahora, Diriangén ataca. Se ha quedado mermado a la ofensiva. Se ha quedado mermado en el ataque. Por la banda derecha. Y el portero va a cobrar el balón. En corto la juega. Por el círculo central ahora. Cambio de juego. El cabezazo defensivo de los diriambinos, que avanzan por la banda derecha. Mandan hacia adelante. Ha estado mal la entrega también el conjunto del Diriangén. El toque para Keylon Batis. Está Keylon. Keylon se perfila para pegarle. Keylon de derecha y le achicaron el espacio con una barrida. Creo que la pensó demasiado para encarar. Aquí terminan derribando a Fredman Kirkland. Va a ser tiro libre y debe haber amonestación. A ver, finalmente no. No va a haber amonestación, pero la llegada fue fuerte contra Fredman Kirkland. A ver, vemos la repetición, ¡Oh! Y es Williams Palacios. Era Williams Palacios el que llegaba por el balón, y después la llegada ahí fuerte a destiempo. ¿Cómo terminó la primera vuelta de este torneo? Los primeros 9 partidos. Real, en el caso de Real Estelí, terminó como líder.
detalles al respecto porque aquí se va a venir el cobro. De pierna zurda, Osmin Salina lo va a ejecutar. Se va a venir el cobro, Osmin. Ya lo pitó el árbitro central. Se viene el centro, el centro, el centro. El cabezazo defensivo. Alejando el peligro. Balón ahora que buscan hacia adelante por el carril de en medio. Llega bien la pierna del defensor, la recupera el conjunto de los caciques del Dirigen de la categoría 20. Busca salida, busca proyección. Josué Calderón busca acompañamiento y lo encontró por el carril de en medio. Ahora el toque de pelota se viene por la banda izquierda. Adelantaron mucho el balón, la barrida es fuerte, pero limpia. Osmin Salina, ahí, hombro a hombro. Pasa el primero, va por el segundo. Este es Muñoz. Muñoz retrocede, se puede venir el servicio. Se viene el centro, el balón queda suelto, le puede pegar. Le pegó y que bien llegó a achicar el espacio. En el caso de Tenorio, ese balón iba directo a marco, llevaba veneno, iba rasante y con potencia. Pero reaccionó la zona defensiva barriéndose, haciéndolo de gran manera. Por la banda el balón. Por la lateral ya el cobro. Hacia adelante. Estos últimos minutos de Dirigen que ha llegado. Dirigen ha presionado, pero aquí está el Tren del Norte. Atacan 3, defienden 4. Castillo, Castillo. ¡Grítalo conmigo! ¡Gol! Del Norte del Real Estelí, lo marcó Edgar Castillo, lo hizo al minuto 57, le pegó de pierna derecha rasante buscando el segundo poste y la mandó al fondo de la cabaña. ¡Gol! De Edgar, el 60, Edgar Castillo al minuto 57 pone el 2-0 acá en Diriamba. El 2-0 lo está poniendo Edgar Castillo, que ha sido el referente en el ataque, que ha sido el letal, que ha sido el matador, que ha sido el goleador del equipo de Real Estelí este torneo. Ya marca 11 goles. Edgar Castillo sumando la temporada regular y sumando también las semifinales y esta instancia. Otra jugada de contragolpe del Tren del Norte que se concreta y ahora ya te entiendo, Samuel. Ya te entiendo, Samuel Oliva. La opción de mantener solo arriba a Castillo y aportar al contragolpe para fortalecer la recuperación y la zona defensiva. Y aquí está dando resultado en una hora de partido. Keylon, Bati, llega el empujón. Hay falta. Y el balón le va a pertenecer al conjunto del Tren del Norte. ¿A quiénes le ha marcado gol Edgar Castillo? ¿En qué jornada? ¿Hacia qué minutos? Bueno, ya se los digo, estimados fanáticos. Balón hacia atrás. La recupera el conjunto del Tren. Minuto 57. Edgar Castillo marca el segundo para el Tren del Norte. Entonces aquí vemos Edgar Castillo en semifinal marcó su gol número 10 en el partido de vuelta contra Ferretti. Su gol número 9. Castillo lo hizo, ya les digo, cuando aquí se viene el centro totalmente desviado. Edgar Castillo marcó su gol 8 y 9 en la jornada número 16, donde Real Estelí se enfrentó al UNAM Managua y ganó 4-1. Castillo marcó al minuto 36 y al minuto 50. Castillo también marcó gol en la jornada número 14. En la jornada número 14 al minuto 57 le marcó al conjunto del ART Jalapa.
En la fecha 13, Edgar Castillo no anotó. En la fecha número 12, Castillo anotó el único gol de la victoria del conjunto del Tren del Norte, un gol por 0 sobre el Managua. Ese fue su gol número 6. Castillo marcó en la fecha número 10 contra el conjunto del HH Sport Seba con la victoria 4-1. Marcó un gol ahí Castillo. Castillo marcó en la jornada número 9 en el 2-0 del Real Estelí sobre Ocotal. Castillo marcó en la jornada número 8 en la victoria 4-3 sobre el Walter Fred. El disparo. Bien, el guardameta César Salandía sin complicaciones. Castillo marcó su gol número 1 en la jornada número 7 en el empate del Real Estelí contra Caciques del Diranger. Castillo no había jugado las primeras 6 jornadas porque recordemos que él anduvo en Brasil, estaba siendo probado por un club de ese país sudamericano. Entonces regresó hasta la jornada número 6, él jugó 7 minutos de cambio y apareció como titular en la jornada número 7 de este torneo de apertura y terminó marcando al minuto 39 su gol número 1. Ahí el resumen de manera rápida y breve de los 11 goles de Edgar Castillo. Real Estelí 2, Cacique del Diranger 0. Bien, el taconcito ahora por la banda derecha, manda el trazo por elevación, Castillo la baja bien, ¡ay! Le quedó al defensor, parecía que la vaqueaba de gran manera y se iba a perfilar, cuidado aquí con el robo. El balón viene hacia adelante ahora, pierna zurda, le queda el peligro, 3/4 de cancha. La recupera ahora el jugador de Diranger, es Marcelo Cruz, que incursionó en esta segunda parte. Marcelo entre 2, continúa Marcelo, mete el centro rasante, ¡oh! La dejó pasar, cuidado allí, la dejaba pasar Kirkland ese balón y entraba un jugador del Diranger, qué buen balón hacia adelante, mejor la anticipación. Y ahí están las indicaciones de Samuel Olivas, que la presión alta, provocar cualquier robo de balón ahí que termine generando peligro, que termine generando llegadas, que termine generando goles. Y si en el arranque de la segunda parte les decía que el mejor resultado es una victoria jugando de visita, obviamente, un partido de ida de una final, y uno de los resultados aceptables, un empate, o aquí el Tren del Norte está haciendo lo primero, ganando 2 goles por 0. Y el asunto no es solo ganar, hasta el momento son 2 goles los que marcan. Y eso le permite jugar en casa más tranquilo. Que bien, la quiso Osmin aquí. Va a retroceder ahora con Herrera. Herrera manda hacia adelante. Es Castillo que la deja para Ayel. Castillo por el centro, pica Kirkland. Van a retroceder, qué gran jugador Kirkland de recuperación. Ha hecho un buen trabajo Kirkland. No solo el día de hoy, no, a lo largo de toda la temporada. Ha sido un jugador ahí excepcional, un jugador con muchas habilidades para cortar jugadas de proyección, para recuperar balones, para pelearlos en la zona aérea y rasante. Tiene grandes cualidades este muchacho. Jan Iglesias la va a recuperar y se la va a dejar a su compañero. Caliente el banquillo del conjunto del Tren del Norte cuando estamos en el minuto 65. Balón por el costado izquierdo, la baja de pechito. No pudo controlarla para él y aquí se viene el Tren del Norte y William Palacio le queda muy largo cuando buscaba el autopase. De cerca está el capitán para él, la número 5. Llega la marcación de Ayel. La proyección se viene ahora por la banda derecha con Steven Zavallo. Zavallo la deja para su compañero. Oh, se da la media vuelta. Cruz, Marcelo Cruz, hacia atrás ahora por el círculo central. Hoy se jugó también la jornada número 3 del Campeonato Nacional de Categoría o de Ligas. Campeonato Nacional de Ligas Menores, torneo Apertura. Y los resultados del Tren del Norte fueron vapuleadores, 12-0, 12-0. Buenos resultados de las categorías de ligas menores, en donde el Real Estelí en la categoría U13 y en la categoría U15 consiguió el título de campeón. Por la lateral el cobro. Bueno, la categoría de Samuel Wilson o la academia de Samuel Wilson, histórico jugador de Nicaragua, histórico jugador del conjunto del Real Estelí.
también marcha por buen camino. Los muchachos en 3 jornadas no tienen derrotas. Tienen un par de victorias y empates. Algunos, otros, las 3 son victorias. Hacia atrás. El trazo por elevación ahora. El cabezazo. La dejan en corto por la banda izquierda. Van a retroceder por la raya internacional. Está tocando bien el balón Dirian Gen, pero le cuesta llegar con peligro, con profundidad al arco rival. Esta puede ser buena. Mandan por la banda derecha. ¿Se va a ir el balón? Sí, se fue. Se fue por la última línea y va a ser el saque de puerta. Le va a pertenecer al conjunto de Real Estelí. Categoría 20. Este es un esfuerzo gracias a la directiva del Real Estelí. La dirección de comunicación estaba llevando este partido hasta la comodidad de su hogar, de su dispositivo móvil. Y quien le saluda es Gabriel Valerio. Gabriel Valerio en la descripción de este juego. Por el costado izquierdo, aquí está Keylon. Keylon estaba en posición adelantada. El balón se ha ido por un costado. Vamos a esperar. Sí, el balón se ha ido por un costado. Entonces las categorías, por ejemplo, la categoría, el U15 femenil venció 12-0 a Bogotá U15. Aquí está el Tren del Norte. El balón queda suelto, le puede pegar Williams. No se pudo acomodar Williams de zurda. Y vuela Jan Iglesias a mano cambiada para evitar que ese balón se fuera al fondo de la cabaña. Ahí vemos la repetición. Qué bien lo de Williams. Palacio se acomodó dentro del área de pierna zurda. Le pegó buscando el ángulo superior derecho. Pero Jan Iglesias estaba atento para ejercer el vuelo. Y a mano cambiada evitar que ese balón se fuera al fondo. Ahí está la repetición. Y de esa manera evitó el tercero del Tren del Norte. Hay modificación por parte del conjunto de los caciques del Dirian Gen. Entre el jugador con el número 51 en su camiseta. Ya les decimos de quién se trata. Ya les decimos de quién se trata cuando aquí se va a venir el cobro. Steven Pérez incursionó a la cancha. El tiro de esquina de autos como nuevos le pertenece al conjunto del Tren del Norte. Se va a venir el cobro. Real Estelí 2, Dirian Gen 0. 68 minutos de partido. Desde acá, desde la ciudad de Diriamba. Lo gana el Tren, 2 goles-0. Se viene el cobro de pierna. Otra modificación. Se viene el jugador con el número 34 por parte del conjunto de los caciques. A Ricardo todo se va el 36 en el caso de Steven Zavallos. Se viene el centro al segundo poste. El cabezazo. Demasiado desviado. Entonces entró Joel Soto con el número 34. Y bueno, las modificaciones tienen una explicación lógica y sencilla. Por parte de Ricardo Arévalo, está perdiendo el partido, ha perdido profundidad y por eso se ejecutan las modificaciones. Castillo reclamaba un jaloneo, indica que no el central. Ahora por la banda derecha con el capitán Sánchez. La deja para su compañero, el recién ingresado, avanza por el costado, mete el centro, ahí Salandía. César el Gato Salandía controlando la número 5. Embosó ese balón y se quedó con ella. Viene el balón hacia adelante ahora. El cabezazo, dejándola ahora por el círculo central. La controla el conjunto del Dirian Gen. Por el costado izquierdo. Y hay falta y el balón está estacionado, le va a pertenecer al conjunto de los caciques del Dirian Gen. Por la banda derecha, ahora en corto, lo hacen bien con Dylan Pineda. Pineda avanza con el balón, puede buscar acompañamiento, está Cruz, para él la número 5. Cruz intenta meter el centro, termina ganando el saque por la lateral. Hacia atrás la número 5, se va a venir el servicio, prefiere hacerla individual. Ahora sí, abre por la banda derecha. Muy de cerca la marcación. Otro saque de banda que le pertenece a los locales.
El saque por la lateral le pertenece a los caciques del Diriangén. El centro rasante. Y el remate y vuela César, el gato Salandía. Y ahí está Salandía, que no ha tenido mucha acción en este partido, pero cuando se le necesita aparece de gran manera. Y qué reflejo los que mostró, por algo le digo, el gato Salandía. Los reflejos espectaculares para evitar que ese balón se fuera al fondo. Por la mano derecha, este es Joel Soto. Soto la deja para su compañero Steven Pérez. Soto nuevamente, que incursionó a la cancha a fortalecer ese costado izquierdo. 2-0 la pizarra. Y qué buena. Ya tenemos una buena tajada del guardameta del conjunto de Diriangén. También una buena tajada del guardameta del conjunto del Tren del Norte. Mostrando grandes cualidades. Tanto Ian Iglesias como César Salandía han sido porteros de las selecciones inferiores de Nicaragua. En la U20 han estado ambos y hecho buenos papeles. Balón hacia adelante, balón filtrado a la pierna defensiva para alejar el peligro de pierna derecha. La mandó a un costado. Ahí está César, el gato Salandía. Espectacular con los reflejos. Ya dentro de poco vamos a ver la repetición de esa jugada. Y finalmente el balón fue que dejó el terreno de juego por la última línea y va a ser tiro de esquina de Autos. Como nuevo el encargado de ejecutarlo es Ángelo Velázquez. Ángelo Velázquez con el número 43 en su camiseta. Lo va a meter de pierna zurda, lo va a pitar el árbitro central del desafío. Lo pita el árbitro central, se viene el cobro, se viene el cobro, se viene el cobro. ¡Ay! El gato levantó las manos y con los puños mandó ese balón a un costado. No, mucha seguridad tienen los balones por elevación Salandía. Ha sido una de sus principales virtudes para Salandía. 73 minutos. El balón suelto, se va a venir el cobro, no prefieren retroceder. Ahora sí, por el punto ciego de taconazo, el balón, se viene el servicio. ¡Oh! La pierna para alejar el peligro resentido. Sí, hay un fuerte encontronazo. Y están pidiendo asistencia Ever Martínez, que arriesgó el físico para alejar ese balón. Y va a entrar la asistencia también del conjunto del Diriangén, la asistencia del conjunto del Real Estelí. El doctor con un gran sprint mostrando ahí, ahí donde viene cayendo los tacos en la parte de la cabeza. Hacen contacto con Ever Martínez, que se lleva la peor parte. Bueno, quedan 17 minutos para que finalice, o 16 ya, para que finalice este desafío, que hasta el momento lo está ganando sin complicaciones el conjunto del Real Estelí, que mostró buena intención el conjunto del Diriangén, buenas llegadas, pero si no concretas, el Real Estelí en par de jugadas de contragolpe lo terminó haciendo. Anotación de Fredman Kirkland al minuto 40 y anotación de Eder Castillo al minuto 57. Ahí está Samuel Olivas. Precisamente Olivas. Ya en estos momentos también, estimados fanáticos, se está desarrollando el partido entre el conjunto de Real Estelí Básquet y los Cangrejeros en el molde deportivo Alexis Argüello. Esto en la tercera edición de la Basketball Champions League América. Basketball Champions League América entre el conjunto de Real Estelí y el conjunto de los Cangrejeros. Puerto Rico, un partido interesante que para Real Estelí significa el segundo de la burbuja, o de la ventana, el segundo de la ventana. El primero fue un partido muy interesante, lo terminó perdiendo, sí, el Tren del Norte. Aquí ataca el Real Estelí, que bien se quita la marca, se le dio a Castillo de zurda, ese balón iba a entrar, pero estaba atento el defensor, el disparo ahora desde larga distancia, y se va a un lado de la cabaña. Oportuna la pierna del defensor del conjunto diriambino con ese remate de zurda que le daban a Edgar Castillo. Saludos especiales, estimados fanáticos, por estar con nosotros. Disfrutar de las transmisiones en vivo y directo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Tenemos béisbol,
transmitimos béisbol, fútbol, baloncesto, voleibol. Para que usted esté pendiente de nuestras transmisiones, saludos para Axel Valdivia, que también lo gritó conmigo y escribió y lo gritó y dijo ¡gol! Cuando la marcó Castillo. Kevin Villa también nos deja sus comentarios. Joel Diego Carrión López, saludos para vos, gracias por estar con nosotros. Rafita 505. Yuvan Ernesto Uriarte Quintero, saludos desde Estelí. Saludos, Yuvan. Yuvan Uriarte, una de las grandes promesas que ya está dando su fruto en la institución Real Estelí, campeón categoría U13, en el campeonato de ligas menores, campeón categoría U15, también en el campeonato nacional de ligas menores. Bien, el toque de pelota hacia atrás, le puede pegar, le pegó. El balón ahora es desviado por un mismo jugador, pero qué bien anticipa Ever Martínez. Hacia adelante el balón, la bajaba de pechito. En el caso del jugador Dylan, pero anticipó bien Castillo. Aquí mandan hacia adelante. William, avanza William. Se la deja Keylon. Keylon va a encarar. Avanza Keylon, le puede pegar. Llegó bien la marcación. ¡Oh! Hubo par de jaloneos ahí. El primero fue de Keylon. El primer jaloneo fue de Keylon y es la falta que termina cobrando el árbitro central. Pero después hay un jaloneo a Keylon que lo deja en mala posición. Ahí vemos el jaloneo y ahí ese jaloneo. Los pies, la manera de caer, la manera de hacer contacto con el césped, la rodilla y la espalda también. Se lleva un golpe, Keylon Batis. No estoy diciendo de que era penal, no. La primera falta la comete Keylon Batis al jalar de la camisa al defensor del Diriangén. Después el defensor del Diriangén lo jala Keylon Batis y la caída es lo que... Ahí, sí. Todo incómodo, cayó Keylon Batis. Entonces eso es lo que lo termina resintiendo, pero no era pena, porque ya Keylon había cometido la primera falta. Ahí está Batis, gol. Keylon Batis. José Luis da Silva nos escribe, saludos amigos de Nicaragua, saludos desde Brasil. Yauda Rodríguez, también pendiente de nuestra transmisión, va con el equipo local. Saludos especiales para Juan Mendoza. Saludos desde Tipitapa. Vamos, Estelino, indique. Ahí está. Un perrito en el estadio. Cosas curiosas que suceden en nuestro fútbol. Mato86 también nos deja su comentario. Saludos para Marlon también. Saludos para todos ellos que nos dejan sus comentarios. 78 minutos de partido. Ya incursionó nuevamente a la cancha Keylon Batis. Se van a reanudar las acciones. Las anotaciones del Tren del Norte son por medio de Fredman Kirkland y Edgar Castillo. Bueno, no han logrado sacar el can, que está retrasando un poco la continuación del juego. Y esto va a generar al menos unos 3 minutos de reposición. Se metió a la cancha ahora el can. El problema es que si el can no es tuyo, no es conocido, te puede morder. Y ahí está la complicación. Samuel Oliva dando indicaciones. Se va a venir Darwin Corrales a la cancha. Darwin Corrales, la primera modificación que va a ejecutar Samuel Olivas. Ahí está tercero también, entrenador de porteros. Han sido claras las indicaciones. Bueno, ahora sí, ya está listo todo para que se reanude el enfrentamiento. Acá en el estadio de Diriamba. Se metió el can. Y atrasó el juego. Y se va a venir el jugador con el número 42 por parte del equipo de el Diriangén. Otra modificación, la número 4 que ejecuta el director técnico Ricardo Álvaro por parte del conjunto de Diriamba. Se trata del jugador Necfet Torres. Con el número 42 la modificación. El conjunto de Diriamba. 80 minutos de partido. Estamos en la recta final, pero ha habido como un retraso de unos 3 minutos por lo menos. Bueno, y no sé qué espera el árbitro central. Ya el can salió. Ah, bueno, se viene la modificación. Entra Darwin Corrales.
que era lo que le habíamos comentado, y se va del juego el autor del primer gol, Fredman Kirkland. La primera modificación, posición por posición. Sale Fredman Kirkland y entra Darwin Corrales. Corrales, que también ha aportado muchos goles al conjunto del Tren del Norte. Al minuto 81 se ejecuta el cambio. Y bueno, mantiene sus líneas defensivas, su mediocampo y zona delantera igual, el conjunto del Tren del Norte. Una modificación, pero no cambia el sistema táctico. Aquí la roban muy bien. Ya se le entregaron a Corrales, que toca la primera. Avanza Corrales. Corrales con el balón. Corrales busca el individual. Le puntearon el balón ahí. Se fue por un costado. Saca el cobro por la lateral. Y siguen calentando los jugadores del Tren del Norte, los sustitutos. El balón por la banda. Bien, oh, llegó la pierna fuerte. Por la lateral. El Tren del Norte continúa manejando los hilos del partido, aunque en momentos Diriangén llega y con mucha intensidad. Oh, qué bien la de Tenorio. Ahora con William mete el centro, el cabezazo defensivo. El balón aún dentro del área. Tienen que reventar y mandarlo a largo. Por la lateral nuevamente. En corto, la dejan muy bien. Van hacia atrás. 82 minutos, el trazo viene por elevación. Bien. Ahí está Tenorio, la deja ahora con Ayel. Williams, Ayel. Busca a Osmin, demasiado largo el pase. La recupera el conjunto local, los caciques del Diriangén, que avanzan con velocidad por el costado izquierdo. Bien, la punteó en el caso de Osmin. La dejan ahora en corto. Van hacia atrás con Ever Martínez, con el último hombre ahora. En el caso de César Salandí, ahora es con Brian Herrera. Herrera por el carril de en medio. Ahí el Palacio hacia atrás. Con Herrera. Herrera manda hacia adelante. Castillo con Ayel. Palacio con Castillo. Castillo ahora le intenta tocar a Palacio. Pierna fuerte ahí, limpia. Y el balón se va a ir por un costado. Ahora le va a pertenecer al conjunto del Tren del Norte. Se resiente el jugador rojiblanco. Por la lateral el cobro. Ahí la controla bien. En el caso de Darwin, con Tenorio. Tenorio protege bien el balón entre dos. Señor árbitro, llegan dos a la marca. Y terminó ganando el saque por la lateral. 84 minutos del partido. Tenorio va a ejecutar el cobro. Manda hacia adelante por el costado izquierdo. Estamos en vivo y directo desde la ciudad de Diriamba. Con partido de final, categoría U20. Bien, se quita la marca el defensor del Diriangén, que busca salir en la contra. Ahora tiene acompañamiento por el costado derecho, prefiere la individual. La toca por el carril de en medio, anticipa Keylon Batti. Castillo va hacia atrás ahora. Hacia el fondo el balón con César, el Gato Salandía, que manda por elevación. La baja y la controla, la domina el defensor. Va hacia atrás ahora. Ahí con el último en la zona defensiva, con el último zaguero. En corto. Manejando ahí con calma el desafío del conjunto del Diriangén, tratando de tocar, abrir los espacios, reestructurar desde la zona de fondo. Sin embargo, no ha sido efectivo en el ataque. Y el partido lo está perdiendo 2-0, que es marcador bastante alarmante para el equipo caraceño, porque después viaja a la ciudad de Estelí el próximo miércoles. Aquí le van a llamar la atención a Samuel Olivas. Entonces le llama la atención a Samuel Olivas, que reclama algo con respecto al cuarto árbitro. 86 minutos. Ha perdido intensidad el conjunto del Diriangén, ha perdido profundidad. Y Real Estelí ha sabido aprovechar y estructurar bien las jugadas de contragolpe. Ya decíamos que en el partido de la primera vuelta llevado a cabo aquí en Diriamba,
El partido quedó 2-2. Y van a detener las acciones. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver a quién le van a mostrar cartón amarillo. Vamos a ver. El árbitro central detuvo las acciones del juego y se encaminó. Y mostró cartón amarillo ahí en el caso del árbitro central. Minuto 86 de reposición, debe ser entre 3 y 5 por la situación del can que incursionó, algunos lesionados, los cambios, etcétera. Dijeron buen amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Por el costado izquierdo del balón. La controla con calma. Figueroa la manda hacia adelante con Castillo. Castillo busca el centro del campo ahora con Ayel, que va más al centro. Tienen que retroceder el balón. Trazo por elevación, largo, va a salir el guardameta, sí, ahí, 5 aplicaciones, Jan Iglesias se queda con la número 5. Abren por la banda derecha, ahora rasante el balón. Tenorio se anticipaba, pero ya finalmente el balón se fue por un costado. Amados fanáticos, hoy es el primer partido de ida, el partido de vuelta será el próximo miércoles. Será el próximo miércoles en Estelí, por supuesto, en transmisión en vivo y directo a través de nuestro canal de YouTube, Real Estelí TV. ¡Oh, qué bien! Se da la media vuelta. Abren ahora por la banda derecha, se puede venir el cobra, hace el recorte. Ahora sí se perfila, viene el centro, el cabezazo defensivo. El balón queda dentro del área, llega el despeje. Alejando el peligro por el carril izquierdo. Ahora ataca el conjunto del Diriangén. Se viene el centro, el disparo. ¿Dónde le estrelló el jugador de Diriamba? En el poste, entre el travesaño y el poste izquierdo. Iba a ser un golazo. Estremeció la cabaña en una zona donde no tenía ángulo, donde parecía más para centro. Se animó, le pegó y lo estrelló allí en el travesaño. Vamos a ver la repetición. Ahí está, se perfila, le pega de derecha y ahí pegó en el travesaño y después en el poste izquierdo. Es Marcelo Cruz el que le pegó a ese balón. Se va del partido Keylon Batis. Va a haber modificación. Keylon Batis sale al minuto 89 de cambio. Y va a incursionar el jugador por parte del Real Estelí con el número 48. Luis Borges. Luis Borges va a incursionar, a aportar en los trabajos defensivos. Aunque Luis Borges también es un jugador que tiene mucha proyección por los costados, por el carril, tanto el carril izquierdo, carril derecho, principalmente por el carril izquierdo. Y entonces sí tiene ataque, pero en relación a Keylon Batis es 100% ofensivo. En el caso de Luis Borges es 60% ofensivo, 40% defensivo. Entonces va a buscar no perder el ritmo en el ataque, pero también vas a buscar, en el caso del Real Estelí, aportar uno más a la zona defensiva para mantener este marcador de 2-0 a favor e ir a casa más tranquilo. Toque de pelota, 5 minutos era lo que le decía, eso era el aproximado que se iba a agregar por la situación del CAN, de ahí los cambios, ¿no? Se ha perdido mucho tiempo, son 5 minutos. Y aquí el Tren del Norte, cuidado con el tercero, se puede venir el servicio, prefiere hacer la pausa. Toca ahora con Castillo. Castillo va hacia atrás con Ayel Palacios. Palacio entre dos pasa, avanza, manda el balón ahora demasiado largo y la va a controlar Jan Iglesias, que tiene que salir rápido porque el Diriangén debe de buscar uno al menos en el cierre del juego para no llegar con los pies demasiado hinchados al Independencia, al mejor estadio de fútbol de Nicaragua y uno de los mejores en la región. Por el círculo central el balón. Mandan por elevación ahora. Le quedó al jugador del Diriangén, le pegó de zurda y ahí está César.
El Gato Salandía bien ubicado, quedándose con la número 5. César el Gato Salandía, que está resentido. Me parece que hay un estirón ahí, veremos qué pasa. Y el central está pidiendo que se ponga de pie. Vamos, vamos, le dice. Entonces, 91 minutos, quedan 4 para que finalice el juego. Ahí está Salandía, que ha estado como una gran muralla en la zona defensiva. Varios remates. Que ha resuelto de gran manera. Ahí está Salandía ganando tiempo, inteligentemente sabe que esto ya está cocinado acá en el partido de ida. Herrera, cuidado con la equivocación, pero reaccionó de manera rápida. Hacia atrás el balón Castillo, le entrega mal, la recupera el Tren del Norte nuevamente. No limpia la jugada, es limpia la jugada, le quitan el balón limpio. Abren por la banda derecha con Darwin Corrales, pica muy de cerca en el caso de Luis Borges. Continúa Corrales. Era Luis Borges, ahora hubo confusión ahí, no se pusieron de acuerdo los dos jugadores del conjunto del Tren del Norte. 7 de la noche con 50 minutos es la hora que rige todo el territorio nacional. Balón hacia adelante ahora por la banda derecha. Bien controla el balón, manda ahora el trazo hacia adelante, el cabezazo defensivo, la controla Palacios. El balón suelto. ¿Se va o no se fue por la lateral? No, no se fue, ahora sí. Ahora sí se fue por la lateral y va a hacer saque de banda. La ejecución del cobro la ejecuta Joel Soto, que incursionó en la segunda parte. Nuevamente saque de banda. Soto va a ser el encargado de ejecutarlo. Estamos en la recta final de este primer partido de la gran final del torneo Apertura de Liga Primera. Categoría juvenil U20. Real Estelí U20, cacique del Dirian en U20. Balón por la lateral, le pertenece al Tren del Norte ahora. Importante victoria en casa del rival. Importante victoria de visita. Bien lo que ha hecho el conjunto del Tren del Norte en este partido, que aún le restan ciertos minutos. Y cuidado aquí por el tercero para que sea goleada. Corrales avanza. Corrales sigue. No pudo meter penales. Se marca. Ah, no. El balón le va a pertenecer al guardameta. Pensé que estaba cobrando penal el árbitro central por la seña que había hecho, pero era saque de puerta. Se está transcurriendo el minuto 94 ya. Estamos en la recta final, no tarda en pitarlo el árbitro central. Balón hacia atrás. Rasante el trazo. Cuidado a la equivocación. Aquí no, finalmente le llevó el jugador del Dirian Gen. Tiene la posibilidad de ponerle el del descuento. Balón hacia adelante, no se entendieron. Y ya de inmediato Herrera la manda larga. Manda largo ese balón, no quiere meterse en complicaciones. 94 minutos. A punto de terminar el encuentro. Castillo marcó su gol número 11. Fredman Kirkland, su primer gol con el conjunto del Real Estelí en este torneo. Y bueno, y también en la categoría juvenil es su primer gol, porque Fredman Kirkland no había estado en las 4 ediciones anteriores. Por el costado izquierdo. En el fondo el rechazo defensivo. Se va a acabar el juego. Se va a acabar el encuentro. Por la banda izquierda. Ahí llega, le puntean el balón de manera... No es limpio, dice el árbitro central. Y finalmente va a ser saque o tiro libre a favor del equipo local, que busca descontar, busca marcar el primero. Se va a venir el tiro por el costado derecho. Se va a venir el cobro de pierna derecha. Lo va a ejecutar el conjunto de los caciques del Dirian Gen. 95 minutos debe de ser la última del partido. Se va a venir el cobro de pierna derecha. Se viene el cobro, el centro y el cabezazo defensivo alejando el peligro. Hay falta. Pero indica el árbitro central que no hay tiempo para más. Victoria para el conjunto del Real Estelí U20. 2-0. Victoria del Real Estelí, que vence jugando de visita en el estadio de Diriamba, con anotación de Fredman Kirkland y Edgar Castillo.
Ahí está parte de la celebración. Nos preparamos para ver los goles. Nos preparamos para ver lo mejor de este partido. Ahí está cuando el árbitro central dijo que comenzaba a rodar el balón. Las llegadas del conjunto del Real Estelí. Está de pierna derecha de Williams Palacios. Después el centro. El cabezazo llega bien. La controla Ian Iglesias. Para evitar peligro. Después esta contra. Keylon Batis mano a mano. Ahí el balón. Le queda a Keylon. Se le entrega a Kirkland que lo define sin complicaciones. No hubo nerviosismo. Nada que ver. Se la sirvieron y Kirkland con calma la llegó a tocar y la llegó a mandar al fondo de la cabaña. Para poner el 1-0 en el primer tiempo. El minuto 40 para ser más exacto. Así terminaba la primera parte. Posteriormente en el segundo tiempo fue Real Estelí que estuvo llegando, fue Real Estelí que estuvo generando. Vemos esta llegada del conjunto del Diragen, bien ubicado César Salandía. Esta es la jugada donde se le dan a Kirkland. Kirkland para marcar el segundo, pero la manda a un costado. Esta es la otra, en donde le pega Castillo de pierna derecha con poco ángulo, rasante al segundo poste y la mandó al fondo de la cabaña para poner el 2-0 y de esa forma el conjunto del Real Estelí conseguir la victoria en el partido de ida. Nosotros, en nombre de la directiva de Real Estelí, la dirección de comunicación y Gabriel Valerio que les estuvo acompañando en este primer partido, les agradecemos por estar con nosotros. Será el próximo miércoles en transmisión de fútbol, pero recuerden que en nuestro canal de YouTube encuentra transmisiones en vivo de baloncesto, de béisbol, de voleibol y por supuesto de fútbol. Pasen feliz noche, muchísimas gracias, estimados fanáticos.